Eh, Quisiera recoger algunas preguntas que han surgido durante tu presentación, Michelle, y la de Judith. Voy a hacer dos preguntas generales para los dos y después voy yendo a las preguntas específicas. Hay una general y es: ¿qué implica que las vacunas para COVID y a futuro otras vacunas sean bienes públicos? ¿Qué significa esto en términos de qué rol debe cumplir los países, qué rol debe cumplir el sector privado, cómo hacer viable este concepto de bien público y para vacunas o para medicamentos? ¿Cómo hacer viable y real el concepto de bien público? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, esto de hacer una data sharing, compartir información, hacer transparente la información, ¿es suficiente con la información de patentes o la información básica de ciencia básica? ¿Qué otra información debería ser pública? Cuando hablamos de transparencia, ¿qué significa y cómo ayuda a acelerar la disponibilidad de tratamientos y de insumos esenciales? Si quieres, la primera arranca Michelle y después Judith, y la segunda Judith y después Michelle. ¿Dale? Ok, Muy bien. gracias. No, la cuestión del bien público creo que es una cuestión fundamental, ¿no? En una pandemia y cualquier epidemia donde hay muchas muertes, necesitamos pensar que un medicamento o una vacuna no es meramente una mercadoría, ¿no? Que es siempre lo que la campaña de acceso de Médicos Sin Fronteras habla. Medicamentos no deberían ser un lujo, ¿no? Bueno, y en este caso hay varios motivos, ¿no? Para que este significado. Primero, porque son billones, mil millones, millones de millones de dólares y de euros que vienen del sector público, los gobiernos, para financiar los estudios. Entonces, a partir del momento que hay una financiación pública, y las discusiones en el pasado son muy claras sobre eso, hay que tener un retorno claro para la sociedad. Entonces, cuando se dice que bien público, no significa que no se puede tener lucro, apenas significa que el lucro tiene que ser razonable, ¿no? Es un lucro que tiene que ser considerado como si fuera un lucro de genérico. Hay ya algunas compresiones de la sociedad, algunas novedades que luego serán genéricos. Ya hay acuerdos con las compañías indianas para producir, por ejemplo, el Remdesivir, si yo me recuerdo bien, pero no para los países de renta media, apenas para una serie de países grandes, pero son países de renta más baja. Entonces, nuevamente, esos mecanismos globales no incluyen necesariamente nuestra región, que tiene países considerados todavía ricos, pero sabemos que la riqueza es muy limitada, ¿no? Entonces, el bien público en ese sentido sería alguna forma de lograr transferir la tecnología sin que haya un costo muy alto, multiplicar por 10, 20, 50 la producción si fuera necesario, y que no hay empecillo, ¿no? Impedimento para que la producción sea hecha en larga escala. Si puedo añadir a la explicación de bienes públicos, simplemente de acuerdo con todo lo que Michael ha dicho, como siempre. El concepto de bienes públicos es un concepto que tiene muchas definiciones y muchas interpretaciones.
no soy economista, es un concepto económico, pero a nivel, como ha sido definido de manera habitual en los ámbitos económicos, son bienes que no tienen rivalidad ni son excluyentes. En la aplicación de ese concepto a la vacuna COVID, o las vacunas para el COVID, que es realmente la declaración que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas y muchos jefes de Estado a nivel del mundo, yo entiendo que implica que ningún individuo o sistema de salud puede ser excluido de su beneficio y de su acceso, y que el uso y el beneficio de esa vacuna para un país o un individuo determinado no tiene que crear rivalidad ni falta de acceso a otros. Entonces es una ambición normativa, es una ambición de un diseño del sistema de innovación para COVID que asegure que los resultados, las tecnologías médicas, no sean rivales ni sean excluyentes en su distribución a la población y a los sistemas de salud. Muchas gracias, Judith. Ahora vamos con la pregunta de la transparencia. ¿Es suficiente con que hagamos transparente la información de básica, patentes, cómo se produce algo? ¿O qué otra información es estratégica para hacerla transparente y que ahora en medio de la pandemia es más importante, pero después podemos armar una plataforma que facilite la innovación y el acceso? Los estudios que se han hecho sobre la importancia y los beneficios de la transparencia realmente muestran que la transparencia es importante y el acceso a información es importante en todas las etapas del proceso de innovación. Por supuesto, veo en el chat la pregunta de Giovanni Guerra sobre la importancia de la transparencia de los estudios clínicos y los resultados de los estudios clínicos. Esencial. Pero existen muchas otras decisiones e información que es importante. Importante es entender el nivel de financiamiento de esos estudios clínicos, la proveniencia de ese financiamiento y las estrategias de incentivo a la innovación. Es importante entender los costes asociados a esos estudios. Es importante entender los resultados positivos y negativos. Y es importante también entender los planes, los futuros planes, más información sobre los futuros planes de registro, de fabricación, de los precios que estos productos van a tener, qué modelos de venta y de registro se van a utilizar. Realmente es todo. Todas las etapas del proceso de innovación y el proceso de acceso se benefician por un incremento de la información. Así es como los gobiernos, y el sector privado, la sociedad civil, los académicos y todas las entidades que tienen un rol en la promoción de la innovación pueden asegurarse que sus recursos sean utilizados de manera más eficiente y más coordinada. ¿Tiene algo más que añadir, Michelle? Sí, tal vez para la ciencia, desarrollo de nuevos medicamentos, por ejemplo, ya existen inclusive un consenso que el Open Science, la ciencia abierta, es mucho más eficaz porque todos se benefician de algunos pasos. Inclusive la propia industria ya tiene consorcios para en las etapas iniciales del desarrollo hacer algún consorcio porque es menos costoso y no se replican las cosas y después se pueden adelantar y incrementar la competencia, la concurrencia. Pero claro, en este caso la transparencia que hablaba del año pasado era principalmente sobre precios, pero en la parte de investigación, la data sharing es para ampliar la eficacia, ¿no? Porque muchos estudios son similares, son parecidos, y las personas tienen las mismas preguntas. ¿Cuál es el endpoint? ¿Cómo selecciona el paciente? ¿Cómo puedo definir que tal y tal momento es el momento? Entonces, estas cuestiones son globales y por eso que es importante hacer un data sharing para que se responde globalmente también a estas preguntas. Nosotros tenemos ejemplo en la DNDi,
de plataformas. Tenemos una plataforma para leishmaniasis, por ejemplo, que discute principalmente cuestiones de investigación y desarrollo. Y los pocos, porque no es igual al COVID, pero los pocos que trabajan sobre investigaciones se juntan y juntos, claro, logran establecer normas diferentes. Chagas también tiene una plataforma de investigación, es una enfermedad muy compleja y tenemos una plataforma para discutir con los expertos las investigaciones que están haciendo para comparar, para mirar y para desarrollar junto una ciencia más mejor, ¿no? Más benéfica para todos. Pero cuando hay lucros posibles, hay una tendencia en no compartir. Entonces, para COVID tiene que ser claro, es una emergencia internacional, global, universal. No se puede pensar en hacer lucro, pero se hace lucro. Y sin presión habrá abusos, ¿no? Entonces, tenemos que ser vigilantes y pensar en el bien común. Muchas gracias. Alguien preguntaba al doctor Álvarez y le compartí la pregunta y él ya me contestó si los datos primarios del estudio Solidaridad de la OMS están disponibles de forma abierta y gratuita para que los investigadores hagan sus propios análisis. Él dice que sí, que hay un esfuerzo por hacerlos disponibles, pero que los datos de mortalidad solamente hasta el cierre del corte que vayan haciendo un comité independiente que hace el análisis. Esta es la respuesta que hace y creo que complementa lo que acaba de decir Michelle sobre la importancia de compartir el dato clínico para apalancar y facilitar y acelerar la investigación. Hay un par de preguntas para Michelle sobre cómo funciona D&I cuando se trata de investigación clínica. ¿Contratan a un tercero, una Clinical Research Organization, o cómo hacen viable su investigación coordinada? ¿Cómo opera? En la verdad son varias opciones, ¿no? Como la D&I no tiene un centro específico de investigación, primeramente siempre partimos de la necesidad, ¿no? De la necesidad de la fijación de el famoso Target Product Profile, que es un trabajo inclusive hecho con otros grupos, nunca solamente de NDI, llamamos los expertos, para mirar si hay una necesidad no contemplada dentro de una enfermedad desatendida o un grupo desatendido. Y, por ejemplo, nunca pensamos en trabajar con el VIH, porque el VIH normalmente no es una enfermedad desatendida, pero para los niños en una cierta edad había una necesidad de productos, sí. Y entonces, a pesar de ser una enfermedad atendida, pero un grupo vulnerable no era atendida porque es difícil hacer investigación con niños, clínicos con niños. Entonces, la D&I entró. Después, siempre entra en sociedad, en parcería, ¿no? Con quien se dispone o a veces en una molécula que es encontrada dentro de la biblioteca. Nosotros negociamos acceso a bibliotecas de compuestos y a veces una molécula sirve aparentemente para una enfermedad, negociamos el derecho de esta molécula y claro, el dueño negociamos que trabaja con nosotros porque la industria tiene mucha capacidad y intentamos involucrar para que haga también el trabajo. Y a veces sí contratamos los famosos CRAs para hacer el trabajo o parte del trabajo o todo, dependiendo de la fase de dónde estamos. Entonces, pero siempre con la supervisión de la D&I. Entonces, en todas las etapas estamos presentes. Y, por ejemplo, en la región tenemos también un programa de acceso para Chagas. En Colombia es muy fuerte, por ejemplo, porque el problema de Chagas es la invisibilidad. Entonces,
las personas no saben que tienen, no se quejan que tienen porque sufren a veces sin saber que tiene la enfermedad, después tiene problemas de corazón, no son testados y simplemente un día muere de corazón y no entra en la estadística. Entonces es una invisibilidad total. Por eso la dificultad en también traer las personas, los médicos, las autoridades de salud para este problema, ¿no? Para que juntos, cuando llegar un medicamento pronto, una vacuna un día, las autoridades de salud, los servicios de salud sean preparados para ayudar los pacientes, los grupos más vulnerables en este caso. Muchas gracias. La segunda pregunta iba dirigida a Michelle, pero creo que nos puede ayudar un poco Judith. Y después haría una final de pedirles a recordar algunos tips, algunas cosas claves. Y se trata de el rol del sector privado. ¿Cuál sería el rol del sector privado en una coordinación y en un esfuerzo global o regional de coordinación? ¿Qué papel le corresponde? No se trata de satanizarlo, pero si hablamos de una coordinación, el sector privado juega un rol. ¿Cuál es ese rol? Tal vez D&I tiene un ejemplo específico con el rol que jugó la industria farmacéutica para el Flexinidaxol, de pronto contar un poco esto y si esto puede ser útil ahora y qué esperamos de los jugadores claves como Gilead, como AstraZeneca, como las grandes empresas que están invirtiendo en vacunas y en medicamentos para COVID-19. ¿Podemos invitarlos a la comida? ¿Podemos invitarlos a la cena sin que se coman toda la carne fuerte y nos dejen con hambre a todos? Claro que sí. Creo que una cosa es clara para la industria, ¿no? La industria tiene un objetivo primario de hacer lucro. Eso es el objetivo primario. No es solucionar problemas de salud pública, que es la responsabilidad de los gobiernos. Pero eso no significa que la industria no se interesa en solucionar problemas, solamente no quiere tener el liderazgo. Entonces, nosotros trabajamos mucho con la industria privada porque la industria tiene las bibliotecas de compuestos, tiene la expertise y cada vez más tiene un departamento específico que trabaja con enfermedades olvidadas. Es el caso de Sanofi, es el caso de Novartis, no es el caso de todas, algunas son más colaboradoras que otras, pero en general hay una percepción que necesitan hacer un trabajo también para las enfermedades más olvidadas, ¿no? Que generalmente hay una colaboración muy buena en este sentido, pero es normal que no es el principal objetivo de una empresa, ¿no? La empresa tiene que responder a sus accionistas, pero tenemos muchas colaboraciones, ¿no? Para Leishmania, por ejemplo, porque hay varias bibliotecas de compuestos que fueron screened y encontramos posiblemente moléculas, no tanto para Chagas como para Leishmania o para la enfermedad del sueño, que resultaron en una participación activa de las empresas. Por ejemplo, el Flexinidazol, que fue resultó en el primer tratamiento oral con casi ningún efecto colaterales para la enfermedad del sueño, fue un gran suceso con la empresa. Como son prácticamente solamente 500,000 de personas que tiene, la empresa resulta en producir y hacer una donación
para tentar acabar con esta enfermedad. Entonces, la participación de las empresas puede ser muy grande, pero no siempre, cuando se piensa en, y a veces algunas abusan y destruyen la reputación de los otros, ¿no? Cuando había el tratamiento para hepatitis C a $80,000 en los Estados Unidos y se sabía que por 300 se salvaba, se producía y vendía con lucro el medicamento, claramente había un abuso que no fue visto por las otras empresas tampoco como una buena cosa. Pero además de las grandes empresas, a todas las medias empresas. Y en nuestra región tenemos muchas empresas de medio porte que tenemos que explorar, buscar más, ¿no? Hay en Argentina, ELEA, por ejemplo, que desarrolla el benzoiazol, que es la única producción prácticamente, pero hay también otras pequeñas que se interesan en Brasil, en México. Tenemos que hacer más contacto con las medias, porque las medias son importantes para nuestras regiones y logran llegar más cerca del acceso, ¿no? Es un trabajo todavía que estamos empezando y que no es solamente del DNDI. DNDI no tiene capacidad para hacer todo, ¿no? Entonces, nuestra acción es limitada localmente, pero tenemos algunos socios privilegiados en la industria privada, ciertamente. Y claro, las grandes están súper presentes para ayudar a resolver las cuestiones. Solo añadir que si queremos estudiar este tema desde un punto de vista de derechos humanos, por supuesto, el derecho humano a la salud y al beneficio de la ciencia, los actores públicos y los actores privados tienen relevancia. Si miramos el tema desde un punto de vista de un bien común global, la teoría económica dice que los bienes comunes globales pueden ser desarrollados por entidades públicas y entidades privadas. O si lo miramos como una prioridad de la Agenda 2030, la Agenda 2030 del desarrollo sostenible tiene obligaciones y tiene responsabilidades principalmente para los gobiernos, pero también tiene oportunidades, roles y responsabilidades para el sector privado. Y finalmente decir que el sector privado es un término muy amplio, completamente de acuerdo con Michael, hay mucha diversidad en el sector privado, muchos diferentes roles, y es importante que las estrategias sean muy inclusivas del sector privado, por supuesto, en la fabricación y la innovación de tecnologías médicas, pero también existen otros roles del sector privado que son importantes para COVID, que también deben ser consideradas e incluidas. Solamente, Claudia, un segundo, solamente para decir que en el sector productivo hay también el sector público, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos la Fiocruz como miembro fundador de la DNDI, que está en Brasil y que tiene producción de vacuna y tiene producción de medicamentos. Entonces, nos trabajamos con el sector público y privado, dependiendo de las condiciones, negociamos contratos, ¿no? Para tener la garantía del acceso al final. Pues creo que ha sido una de las sesiones, por lo menos yo que trabajo en esto, siento que hice como me senté en una excelente asignatura, con un paisaje y unos elementos súper útiles para la tarea que estamos desarrollando. Quisiera, Michelle y Judith, que en el caso tuyo, Michelle, que me recuerdes un poco cuáles son los grupos que están conformando para la coalición, para los interesados, en qué grupos se está trabajando, en qué momento pudieran hacer contacto para participar. Tú hablabas del data sharing, hablabas de clinical data, hablabas de varios grupos. Quisiera entender bien esto, lo mismo que esta iniciativa para la producción coordinada de vacunas. Creo que es bueno recordar estos nombres para quienes estamos interesados en este asunto. Y Judith, creo que sería interesante también contar un poco en dónde está y cómo acceder al observatorio de innovaciones que se
coordinó previamente en esa historia que contaste para que la gente sepa que hay un sitio y hay una manera de hacer seguimiento a estos proyectos y estas cosas. Dale, Michelle, y después yo. Sí, yo no me recuerdo de todos. La coalición no es de la DNDI participa, pero una cosa que yo quiero decir es que hay espacio para todos los grupos. Entonces, todavía, si hay un grupo queriendo hablar de acceso, por ejemplo, sería una posibilidad. Pero la coalición tiene un grupo un steering committee, y dentro del steering committee DNDI tiene un local, pero hay, por ejemplo, a la Patricia, no me recuerdo del nombre, de Perú, que la antigua ministra de Salud de Perú, Patricia, está también en la coalición. Entonces, la coalición tiene una instancia y ahora tiene este programa que permite hacer los grupos que las personas quieren. Creo que el grupo de ethics es que el más funciona, porque creo que es un problema, inclusive es un problema siempre para todos en la cuestión de data sharing, porque claro que hay la protección de los datos personales de las personas, etcétera. Entonces, creo que el grupo de ethics funciona muy bien, pero en la región creo que el regulatorio es un problema serio que todos se quejan mucho. Entonces sería importante tener un grupo y hay espacio para co-chairs. Entonces ya estoy abriendo aquí, si hay investigadores pueden se registrar sus instituciones y hacen investigaciones clínicas. Por favor, entre en contacto. Infelizmente sabemos que siempre en inglés, ¿no? Esas coordinaciones internacionales, pero tirando este detalle, hay espacios para los investigadores, las investigaciones en la región. Queremos más representatividad, si no al final no tendremos acceso a los productos de las investigaciones. Gracias. Me habías hablado algo de producción de vacunas, diste un nombre que no agarramos tan rápido, de producción de vacunas. Habías hablado de una iniciativa de producción coordinada. Perdimos de... ¿no te escuchamos? Sí, la iniciativa que se llama DCVMN. Voy a indicar aquí en el chat. Perfecto. Muy bien. Gracias, Michelle. ¿Y Judith? ¿Algo más? No, en tu pregunta sobre el Observatorio Global sobre Investigación y Desarrollo, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Hay una página web que también voy a poner en el chat. Está en un estadio muy inicial y solo consolida alguna información, sobre todo para enfermedades de tipo 2 y tipo 3 o las más olvidadas. No creo que incluya en este momento información relevante para el COVID, pero existen otras informaciones relevantes en la página web de la Organización Mundial de la Salud que pueden ser útiles. Pues voy a mandar algunos links para que veas el tipo de información que está actualmente disponible, que no es completa, pero existen importantes esfuerzos para avanzar en el tema de la transparencia. Pues muchísimas gracias. Creo que hemos tenido un panel de lujo. Gracias por ese esfuerzo por preparar la webinar de hoy. Quedará disponible en la página web tanto del Centro de Pensamiento como de Salud y Derecho. Y les invito a todos a llenar una pequeña encuesta del webinar que les llegó a todos por su chat. Muchísimas gracias, Michelle. Me alegra que desde Brasil estés bien, que estés seguro, que estés sano. Lo mismo Judith en Nueva York. Esperamos vernos pronto. Los abrazos virtuales se pueden dar todos, así que no tenemos restricciones. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia y Judith. Saludos, chao, chao. Chao, chao.